¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro. Hoy, tertulia política. Haremos un repaso a todo lo que ha sucedido este verano, que no es poco. Han ocurrido tantos acontecimientos que de lo sucedido hace apenas unos meses, una semana, incluso unos días, ya ni hablamos. Como por ejemplo, la aprobación de la llamada Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, échale el nombre, y que está en vigor, como todos saben, desde su publicación en el BOE el pasado 11 de junio. Por cierto, recurrida por el Tribunal Supremo y admitida a trámite por el Constitucional. Tampoco hablamos del esperpento protagonizado por Puigdemont, con su visita y huida de España, con el más que probable beneplácito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o siguiendo con Cataluña, la financiación singular. También podría parecer que nos hemos olvidado pues, de la corrupción que habita en el Partido Socialista. El caso Tito Berni, el caso Koldo Ábalos, los ERES de Andalucía, el caso de David Sánchez, ya saben, el hermanísimo del presidente del Gobierno, o el de su mujer, Begoña Gómez. Esto entre otros. Pues saben, no, los españoles no nos hemos olvidado. Además de todo esto, está el asalto a las instituciones. Hay 25 instituciones públicas lideradas por personas vinculadas al Partido Socialista, entre otras, pues el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Estado, el CIS o Televisión Española. La penúltima, bueno, no sé si mientras estamos haciendo este programa habrá saltado alguna más, pero la penúltima, el Banco de España, donde ha nombrado gobernador a uno de sus ministros más fieles, a José Luis Escrivá. Hay otro asunto que también me parece importante destacar y que hoy trataremos, es haber otorgado asilo político a Edmundo González, pero sin reconocerle como ganador de las elecciones en Venezuela, a pesar de haber sido aprobada en el Congreso de los Diputados por mayoría una propuesta del Partido Popular para que se le reconozca como presidente electo. Y yo me pregunto, ¿por qué sí al asilo político y no al reconocimiento como presidente electo? ¿Qué intereses hay detrás de este asilo político? Y siguiendo con Venezuela, comentaremos la detención de los dos españoles a los que el gobierno de Maduro acusa de terroristas, nada más y nada menos, y que ha abierto una brecha aún mayor en la crisis diplomática abierta con este país. Bueno, esta es una más, ¿eh? Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones me acompañan el diputado del Grupo Popular y secretario primero de la Mesa de la Asamblea de Madrid, Francisco Galeote, también el CEO de APP Mobility, Agustín Martín, y el director de la revista La Mirada Norte, periodista él, Juan Usía. Pues muy bienvenido a los tres, Francisco Galeote, Agustín Martín y Juan Usía. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Pues yo encantada, estupendamente. Se nota aquí el verano. Bueno, les he dicho antes de empezar que hoy yo me voy a mantener lo más callada posible. Ya sé que no es fácil, Agustín se reía, pero creo que hay temas muy importantes y los tres son una autoridad en conocimiento de la situación de cómo está España. Así que, pues, la tertulia está abierta. Bueno, menos silencio. Veo que no hablas de la ley censuradora que aprobó ayer Pedro Sánchez. Por la parte que nos toca, ¿verdad? Hablaremos de ella también. Pero es que, ¿sabes qué pasa, Juan? Que todos estos otros asuntos, esta ya tapa a los otros. Y es que los otros no se pueden tapar. Es que la corrupción no la podemos tapar. Bueno, es verdad, y además yo creo que con la entradilla que has hecho al final todo se resume en una idea, ¿no? Y es que de verdad vivimos en un verdadero desafío institucional como nunca antes habíamos conocido, ¿no? En España hemos sufrido desafíos importantes como el terrorismo, como los nacionalistas que desde el principio de la democracia siempre han estado desafiando al Estado, pero nunca hemos visto que fuera el propio gobierno el que desafía a las instituciones, ¿no? El que desafía al propio Estado, ¿no? Precisamente el gobierno que tiene la obligación de velar por la Constitución y por las instituciones, ¿no? Es el que más la compromete y el que más las debilita. Es increíble, ¿no? Aparte, hay que considerar que se siente cómodo. Es decir, que no es solo que desafíe a las instituciones, sino que es un gobierno que está cómodo en ese juego, ¿no? Yo creo que hemos llegado a un punto en el que yo tengo la sensación que estamos en una pequeña pelea de bandos en cualquier lado que estés mirando, ¿no? Ahí está todo medio polarizado y todo con bandos. Y hay que admitir que ahí es muy bueno Pedro Sánchez. O sea, es un tío que se mueve bien en una incomodidad que ninguno nos moveríamos bien. Entonces, es más difícil aún jugar contra este juego, creo. Sí, además esto parece que va más, ¿no? Y como decía Mabel, la noticia de hoy tapa la anterior, pero el escándalo de hoy cada vez es más grave que el anterior.
y hay tal sucesión de escándalos que es imposible focalizar Exacto, en algo, ¿no? exacto. Uno de estos escándalos haría saltar cualquier gobierno por los aires, y aquí convivimos con 25 escándalos a la vez, ¿no? Es impresionante, ¿no? Tristemente la corrupción es cíclica. Tristemente porque, digo, se va dando en distintas etapas, digámoslo, de los distintos gobiernos, pero es verdad que somos incapaces de buscarle solución. ¿Por qué? Pero tampoco es comparable, Agustín. Porque ahora voy a acabar la bueno, argumentación. es verdad que yo he dicho que no iba a intervenir. Claro, y el problema viene además que, oye, teníamos unas instituciones que actuaban sobre, precisamente sobre aquellos que eran corruptos. Pero lo que hemos estado viendo con los seres en el Tribunal Supremo, lo que hemos estado viendo en el Tribunal Supremo, ha sido, en el Supremo, en el Constitucional, perdona, ha sido terrible. Terrible, porque al final uno de los poderes que hace de contrapoder al Ejecutivo y al Legislativo está colonizado, y hemos visto sentencias como la del Constitucional sobre los seres que son, por decirlo de una manera fina, muy dudosas. Entonces, sentencias firmes del Supremo, entre otros. Sí, totalmente. O sea, estamos en esa situación. A partir de aquí, ¿cuál es la solución? Habrá que poner solución a la colonización por parte de los partidos políticos de las instituciones. Bueno, es verdad, y además Mabel lo ha anticipado en la entradilla, ¿no? La última que hemos conocido es el nombramiento de Escrivá al frente del Banco de España, ¿no? Nos tenemos que retrotraer al nombramiento de Mariano Navarro por Franco para encontrar un ministro del gobierno al frente del Banco de España, ¿no? Esto en términos democráticos yo creo que habla por sí solo, ¿no? Y el problema, y como dice Agustín, es que no es solamente un nombramiento, no solamente es que obedece a una sistemática, ¿no? Una colonización absoluta de las instituciones. 25. Y esto es grave porque, como anticipaba Agustín, la finalidad de los organismos y de las instituciones públicas es garantizar la neutralidad del Estado y controlar el ejercicio del gobierno, ¿no? Si al final, al frente de cada institución, hay un miembro del Partido Socialista, pues lo que quiere decir es que tenemos un Estado cada vez menos neutral y un gobierno que gobierna, que ejerce el poder con cada vez menos controles y menos límites, ¿no? Y eso es la definición de un Estado autoritario, ¿no? De un Estado tiránico. Entonces, la situación es bastante grave, ¿no? Yo creo que la gente y luego, es consciente de todo ello. el nivel, es decir, el nivel. Porque antes, hace no muchos años, tú decías, oye, acepto esta pequeña colonización, no tan exagerada, pero meten gente con mucho nivel. Es decir, gente que era una autoridad en su materia. Y es que también se lo están pasando por encima eso. Por ejemplo, Correos. Cualquier cosa. No, cualquier cosa. Son ejemplo. todos grupos de amigos de Pedro Sánchez, que en su único compañero del currículo cole. puede llegar a ser haber trabajado en algo totalmente ajeno a donde le meten. Y yo creo que también eso lo estamos dejando que lo haga. Es decir, no ya solo le estamos pidiendo explicaciones porque colonice, sino porque es que ya ha llegado a un extremo, vamos a decir, de no tener ninguna vergüenza en nada, ni ningún pudor, que es que mete a quien sea, en donde sea. Por eso la necesidad de regular. Todo esto habrá que regularlo. Habrá que hacer códigos que precisamente impidan esto. Quien entre, tiene que entrar con una alternativa. No decir, yo lo voy a hacer mejor. Hay que entrar con una alternativa, efectivamente, que garantice la limpieza de las instituciones. ¿Por qué? Porque como ha dicho Francisco, como ha dicho Paco, como ha dicho Juan, es que es necesario para la independencia, o sea, y para el buen funcionamiento. El Ejecutivo, es verdad, que históricamente abarca todo el Legislativo, pero ahí teníamos al Poder Judicial y las distintas instituciones, y la prensa, como también contrapoder. Precisamente, es que todo se va juntando, ahora mismo todo se va uniendo, a que todo sea manejado absolutamente por el Ejecutivo. En este caso ¿Pero cómo se cambia esto? Por Pedro Sánchez. Ahí es donde yo noto falta de debate. O sea, ¿cómo lo vamos a cambiar? No significa yo lo voy a hacer mejor, hace falta unos códigos contundentes en ese aspecto que regulen todo ese aspecto, porque ¿qué ha pasado? Es que es todo, con Begoña Gómez también. Es que la falta de regulación en ese aspecto de su figura ha hecho, pues... Bueno, no había falta de regulación, se lo ha saltado y punto. Bueno, pero no hay regulación en ese aspecto que regule su figura, no lo hay. También es verdad que es que en las democracias se rigen por principios, y lo que sucede también aquí es que nunca hemos tenido un problema como ahora, donde el gobierno ha perdido el respeto absolutamente por los principios y los usos democráticos, ¿no? Cualquier gobernante democrático no hace falta una ley para tener un principio claro, que es el principio de contención en el ejercicio del poder. No todo lo que está permitido puedo hacerlo, ¿no? La autoritas no me permite nombrar, lo vemos muy claro con los nombramientos, ¿no? A nadie se le ocurre que un ministro del gobierno puede salir del gobierno para acabar dirigiendo el Banco de España, ¿no?
y luego encima para hablar del Banco de España como hacen ahora en tercera persona, que es delirante, ¿no? Pero claro, cuando ya pierdes eso, cuando ya no hay contención en el ejercicio del poder, es que tenemos un gobernante que no atiende a usos democráticos, ¿no? Entonces, si hace necesarias las regulaciones porque de verdad estamos mal, ¿no? Es porque de verdad estamos en un momento grave. Y porque va muy rápido. Exacto. Es que va muy rápido, es que nos está pillando a todos un poco desprevenidos, ¿no? Minutos, claro. Lo que pasa es que aquí, para acabar con esto, no hay más opción que una moción de censura con el compromiso de convocar elecciones, que fue lo que hizo él, que luego no las convocó. Para eso es imprescindible el PNV, porque el resto no dan, o sea, la oposición no da, y mientras tanto él sigue a su ritmo y haciendo lo que quiera. O sea, en el tema político de las comunidades autónomas, vuelvo a dar un poco de loa a Pedro Sánchez, porque él ha conseguido que en todos los lados estén un poco peleados los bandos. Es decir, al PNV le tiene liado en su pelea con EH Bildu y se piensa que con esa pelea entre los dos le va a seguir manteniendo el apoyo, porque depende al final de Pedro Sánchez, y en Cataluña lo mismo. Es decir, hasta que Junqueras no se presente al Congreso de Esquerra Republicana no va a avanzar nada, porque él sigue pensando que Junqueras va a ganar, va a separar más aún los bandos, y eso a él le va a venir bien, ¿no? Y yo creo que ahí hago un llamamiento un poco a la derecha, ¿no? A la derecha conservadora y a la derecha moderada, de que tiene que unirse. O sea, o se une y hace un uno, o Pedro Sánchez es el rey del tablero, y lo va a seguir siendo, ni moción de censura ni nada. Juan, aunque se unan, no da. Porque yo no estoy pero hablando, ya vas esa es que imagen. ya no estoy hablando de un futuro, es que estoy hablando de este presente. Yo es que creo que en el presente tenemos Pedro Sánchez para el rato. En este presente de ahora, es decir, yo no le veo... La plasticidad parlamentaria que ha demostrado Pedro Sánchez, lo cual ha sido increíble a lo largo de, digámoslo, de la vida política, o sea, de que le apoyara gente desde Bildu hasta la antigua CiU, Junts, ha sido absolutamente para mí, en sus inicios, sorprendente, pero él se la ha rogado y ha sabido manejarlo. Es verdad que ahora estamos en un momento en que rompe esto. ¿Por qué? Porque a Junts no le ha hecho ninguna gracia que haya un presidente del PSC ahora mismo en la Generalitat, y como depende de tan pocos votos, estamos viendo que está perdiendo la mayoría de las votaciones en sede parlamentaria. Hace muy difícil, o sea, yo lo digo, y eso que me equivoco muchas veces con él, porque yo cuando creía que estaba tumbado y que ya no tenía mayor camino, siempre ha sacado un conejo de la chistera, y tengo que reconocer que siempre me ha sorprendido en ese aspecto como, bueno, su manual de resistencia y de estar ahí. Pero ahora mismo no es que vea poco camino, efectivamente se puede atrincherar, pero atrincherarse durante 3 años sin aprobar legislaciones, sin aprobar presupuestos, le puede dar igual, pero yo creo que... digámoslo, que el recorrido es muchísimo más corto. Todos hemos oído decir que va a gobernar ya no te digo sin contar con la oposición, ni tan siquiera con el Parlamento, es que da igual, por decreto. Como dice Agustín, yo creo que es verdad que todos tenemos la idea de que Sánchez es un muerto que siempre revive, ¿no? Sí, sí. Pero es que una cosa es gobernar, y dices, va a gobernar, y otra cosa es mantenerse en el poder, ¿no? Sánchez es un presidente que no gobierna, ¿no? Como decía Agustín, es que en el Parlamento ha perdido ya 30 votaciones. ¿Y qué? Eso quiere decir que tu actividad política, tu actividad ejecutiva está parada, ¿no? Está en cero. Entonces, no estás gobernando, realmente estás superviviendo en el poder, ¿no? Claro, eso al final para él muy bien, pero a quien arrastras es a España, ¿no? Es al país, que lo tiene completamente cada vez peor, ¿no? Con una decadencia absolutamente insufrible e inaguantable. Yo creo que esto tiene que tener alguna fecha de caducidad en algún momento, ¿no? No podemos estar así toda la legislatura, ¿no? Voy a hacer una pequeña crítica a tus palabras. Yo creo que la ciudadanía en general aún no tiene esa sensación de alarma y está muy alejada de lo que es el clima de tensión político. Es decir, estos temas que tratamos aquí los tratamos nosotros, pero luego en la calle no tienen tanto conocimiento. Es decir, la calle se dedica a lo que se dedica, a intentar llegar a fin de mes, trabajar, y es verdad que por ahora no ha estallado el problema ahí. El no gobernar, el no hacer nada, el perder votaciones, al final llevará a que ya estamos viendo los problemas que estamos teniendo en servicios públicos como el transporte o como la seguridad, porque al final es que no se gobierna. Entonces, no. Pero por ahora la ciudadanía yo la sigo viendo un poco alejada de lo que es el problema político, que luego eso se traslada en las votaciones. Bueno, que además son muy hábiles con cortinas de humo, ¿no? Como el plan ahora de regeneración democrática que nos ocupa el debate y el foco, apartándolo de otros temas pero mucho más importantes, ¿no? Que si la entradilla de Mabel fuera tan... que es verdad,
no ganaría este presidente nunca unas elecciones, sería imposible. Y no las gana, pero se mantiene, no como gana dices ninguna, tú. No gana ninguna, pero el tío se mantiene, Sí, sí. el presidente. Entonces, Es otro hecho inédito, ¿no? También lo que yo vimos creo que ahora, también ahí los políticos debéis de hacer una pequeña crítica de qué manera estáis llegando a los ciudadanos, porque lo que está pasando es gravísimo, gravísimo. Y por lo que sea no llega del todo, porque la gente no le da esa importancia. Entonces, y también nosotros los periodistas, de qué manera estamos comunicando estas cosas para que no lleguen del todo a la ciudadanía con lo grave que es. Y también él, vuelvo a decirte, él, señor presidente, en eso es el rey del tablero, juega muy bien. Pero yo creo, Juan, que eso está llegando a su límite. O sea, cada vez es más palpable dentro ¿Vosotros de la creéis? sociedad. ¿Vosotros creéis que a la gente le importa lo de la amnistía en la calle? Creo. Y es gravísimo. No tanto Yo lo de la estoy con amnistía, Juan. pues yo creo Bueno, que no cada tanto, vez hay es una... gravísimo, hay una, Agustín, a mí es me lo gravísimo. parece. No, ¿quién ha dicho que no tanto? No, te digo que a mí me lo parece. Que claro, que a mí me lo parece, pero digo que la gente cada vez es más consciente de la gravedad de la situación. A eso es cuando digo, no tanto cuando has dicho tú. ¿Te Pues yo parece creo que creo que no? Yo creo que sí, sobre todo en un factor. O sea, es verdad que hay un factor generacional, pero es verdad que hay que analizarlo, ¿eh? Los jóvenes ahora mismo en España, aquellos que tienen menos de 35 años, están atravesando y son conscientes de que tienen una situación actual y un presente y un futuro muy oscuro, y se está poniendo, y esa problemática está encima de la mesa. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo capacidad adquisitiva, nuestro Producto Interior Bruto a efectos de capacidad adquisitiva está equivalente al año 2000, tema de vivienda, tema de empleo, remuneraciones. Y como has dicho electoralmente, oye, una persona como Albize sacó 800.000 votos, ¿eh? Sí, sí. En las europeas. Y eso viene de algún lado. Hombre, claro. Y eso viene de algún lado. Y eso viene de un factor de gente determinada, sobre todo de determinada edad, que empieza a estar, bueno, muy cabreada y muy decepcionada con la situación que vive. Con su situación personal, Agustín. Efectivamente. Por eso te decía lo de la amnistía, lo de la financiación singular. Todo esto a la gente de la calle, como decía Juan, es que no les llega. No es que no les llega, es que les da igual. O sea, ellos con llegar a final de mes casi que tienen bastante. No sé, los Bueno, pues políticos el problema cómo lo también ven. está ahí, ¿no? Que es que la gente cada vez llega más difícilmente a Claro. final de mes, ¿no? Es ahí cuando eso se va a al ir. final, Claro. Y el gobierno había llegado a un momento en el que no le va a valer, como juega ahora, hacerse oposición a sí mismo, ¿no? A plantear problemas como si no fuera el gobierno, ¿no? Que se parece que se lo plantea a otro, ¿no? No, es que usted va 6 años gobernando y no solamente no ha solucionado nada, sino que ha agravado algunos de los temas más importantes que tenemos en España, ¿no? Lo de la vivienda, la financiación autonómica. No resuelve ni un solo problema y crea más. Y eso al final yo creo que eso a la gente, como dice Agustín, sí se va dando cuenta. Otra cosa es que es verdad, y en julio lo vimos en las últimas elecciones, no se refleja en la aritmética parlamentaria, no ha sido suficiente. Pero hombre, la gente cada vez sí se da más cuenta. Porque además Sánchez es que ya no tiene límites para engañar con cada vez más temas, ¿no? La amnistía ha sido con posterioridad a las elecciones. Yo recuerdo muy vivamente como en la noche electoral, de hecho había un escaño que bailaba en Madrid, que finalmente se atribuyó al PP y no al PSOE, y eso cambiaba completamente la aritmética parlamentaria. De ahí se deducía que ese cambio iba a hacer imposible la legislatura, porque Sánchez llevaba diciendo toda la campaña electoral, que la amnistía era imposible, que era inconstitucional, que no se iba a dar. Luego vimos que efectivamente le dio todo igual. Pero Paco, ¿cuántas cosas derogó ha dicho? por eso, exacto. Si es que le da exactamente y igual. ahí a quien engañó no fue a nosotros, fue a sus electores, ¿no? Que fueron a votar con ese mensaje, ¿no? Que la amnistía era una línea roja para el gobierno. Pues bueno, se Pero vio. porque él juega con verdades a medias. Totalmente. Y utiliza esa verdad a medias y luego se mete, como dices tú, a hacerse oposición a sí mismo, ¿no? No queríamos hablar de la ley esa censuradora de la prensa, vamos, yo le llamo ley mordaza a la prensa, pero él juega también con un problema que existe, que son unas redes sociales en la que hay una libertad imperante, que nos pueden insultar a todos y no podemos hacer nada. Eso existe, pasa, y él mezcla eso con que son los medios que a él no le gustan, los que hacen eso, porque, bueno, pues él juega con medias verdades, pero hay que admitir que eso que llaman polarización existe, que el que consume el producto político cada vez está más polarizado, y estamos llegando a un punto preocupante, que es que ese consumo polarizado no diferencia entre verdad y mentira, sino quién te lo dice. Y esto pasa, es decir, da igual el partido que sea y el político que sea, y cuando lanza un mensaje, el suyo lo consume y le da igual que sea verdad o mentira y lo que diga. Esta situación es preocupante también. Pero lo grave de esto es que el gobierno con esto lo que acaba haciendo en definitiva y en última instancia es quitarle una atribución a los jueces, que son quienes hasta ahora tenían que juzgar si un periodista faltaba en honor, injuriaba, calumniaba, por supuesto. y se lo atribuye a sí mismo. Que ¿Cómo sí, el gobierno sí, va a ser juez y árbitro? O sea, esto es de una gravedad absoluta, ¿no? De una gravedad extrema.
El tema ante la opinión pública también es que va saliendo el relato, ¿no? Tampoco seamos en esto ciegos, porque es verdad que, oye, viene lo de la amnistía, primero los indultos, luego la amnistía, y le sale la jugada de, oye, al final gobierna en Cataluña. Sí, sí. Y al final también lo que está vendiendo es que los niveles del independentismo están mucho más bajos que en el momento más álgido. O sea, es que el relato, yo no sé si por casualidad o le va saliendo en ese aspecto. Y como luego viene justo después otra más, como habéis dicho, otra con más relevancia, con la misma relevancia, claro, se va tapando lo anterior, porque es verdad que vivimos en un momento en que vamos a drama diario, o sea, siempre en el aspecto de noticias. Entonces, es muy difícil separar lo que es verdaderamente mollar de lo que no lo es, porque estamos en un contexto en que todo vamos a drama y a globosonda por Pero, por Agustín, día. Con sensatez y sentido común, la ley de amnistía. Si tú te pones a pensar, da igual que seas socialista, popular, que votes al BIS, a Vox, a quien quieras, y lo piensas con la cabeza, dices, oye, que me estén condenando unos delitos porque le salga de las narices al señor presidente, porque a él le conviene, eso hace 15 o 20 años no habría pasado nunca. Sí, pero si yo estoy... Pero igual es que hay que y quitando explicarlo así, las ideologías, si es que estamos llegando a un punto que siempre hablamos de ideologías, de partidos, esto no, esto es una cuestión de sentido común y de personas. De extrema gravedad, Entonces, pero cuando coloniza las instituciones, como se ha dicho desde claro, el principio, pero es que esto es son las que preocupante. tienen que mantener, porque Es decir, que en el Cataluña... ciudadano Juan está ocupado de su sueldo, de su empleo, claro. de tal. Eso por Como supuesto. regla general, para eso delega y para eso paga unas instituciones. Pero, por ejemplo, que el O sea, ministro Esquerra es que es sea más- es presidente mucho más del Banco de complicado. España, por ejemplo, es que Pues es otra desde cosa Franco no había increíble. pasado, O sea, pues ya ahí que no ha está. pasado nunca que señor ministro de Economía le metan en el Banco de España a que él se juzgue a sí mismo lo que ha hecho en el ministerio. Es que es tremendo, es que esto es tremendo. Esto lo hace Maduro y estamos criticando a Venezuela como una dictadura autoritaria, y en España estamos llegando a un punto que nos da igual, que es lo que hablábamos antes, que es que ¿qué le importa a la gente? ¿Pero estaba permitido o no estaba permitido? Lo que me refiero es que, claro, hay que Pero, ponerle solución. pero volvemos a la ética y a la estética. Claro, Es que, en términos democráticos, a ningún gobernante se le ocurre hacer eso, Claro. porque es un freno que yo no puedo nombrar, aunque no esté prohibido expresamente. No, Hasta no que ha lo surgido necesito, Pedro ¿no? Sánchez. Pero eso es lo preocupante. Claro, es que el debate político en España ha pasado en los últimos 15-20 años, ya no hablamos de economía, no hablamos de otros problemas, hablamos de democracia. Claro, de Es derechos que- y responsabilidades, claro. y Esa es la obligaciones. gravedad del asunto, ¿no? Entonces, claro, Claro. es problemático. La amnistía que hablábamos antes, claro, no podía haber pasado hace 15, 20 años, porque de facto lo que hace Pedro Sánchez es derogar la Constitución, porque así no lo había explicado. Oiga, la amnistía no cabe porque es que es inconstitucional. Pues si la apruebas, lo que estás diciendo es que la Constitución para ti no es un límite. De facto la estás derogando, y por tanto, si la Constitución no es un límite, ¿dónde vamos, no? Pero Paco, piensa una cosa. Cuando pasó lo del golpe de Estado encubierto del 2017 y fuimos todos a Cataluña a protestar, ¿no? O a defender la unidad de tu país, luego eso ¿para qué ha servido? Entonces también tú ponte en la piel del ciudadano. El ciudadano dice, oye, yo me quejo, yo me expreso y luego... Pero ¿cuál es la solución, Juan? Lo que me refiero que yo no estoy Yo viendo. no- O sea, yo no lo que sé hay la que decir, solución. Un manifiesto de regeneración democrática. Sí, sí, ¿Cuál sí, sí, es la ¿vale? visión? ¿Cuál es el país que quiero? ¿Qué es me lo que parece quiero? una buena idea que hablemos del país sea, que queremos, efectivamente. de verdad. O sea, Pero yo creo que digamos, eso es lo que está en el debate político hoy día. Cuando vamos a las elecciones, los partidos tienen claramente y presentan Yo claramente un no modelo es- de lo país. siento, yo no he escuchado Yo eso en este aspecto por de ejemplo, cómo... de Partido cómo lo Popular, proponen. yo tengo claro, el Partido Popular se basa en el modelo de la Constitución del 78 y en eso está. Lo tienes No hay claro, otra igual que cosa. muchos del PSOE tenían claro de que no iban a Exacto. poder Quien dar se ha ciertos movido pasos. Ahí, exacto. Está Quien se ha claro, movido ahí han sido otros partidos. está claro de que hay que modular la acción política para evitar, como hemos dicho, la colonización de ciertas instituciones. Porque eso está ahí. Y entonces, oye, lo que hay que hacer es un pacto, un acuerdo, decir, oye, esto es lo que queremos para salvaguardar la independencia de las instituciones. ¿Y Pero cómo eso las quiere vamos a decir cuando se salvaguardar? vaya Pedro Sánchez, ¿quién? No creer en mi palabra. Pero ¿qué es lo claro, que hace? pero tienes que presentar esa alternativa. Pero ¿qué es lo que hace A ver. inviable, yo creo, cualquier pacto hoy día o cualquier tipo de reflexión en ese sentido? Que si el gobierno se ha saltado un principio, que es la contención del poder, se ha saltado otro, que es el de la tolerancia mutua, ¿no? El gobierno de España se basa, y los acuerdos parlamentarios se basan, en que no gobiernen unos. Es decir, le niegas la legitimidad democrática a la mitad del país. Ante eso, es que tiene muy difícil solución. Es que esto no se arregla con un código jurídico que diga según qué cosas. Es que ese planteamiento de saque es radicalmente antidemocrático. Y como están jugando a ser cada uno cada vez más extremistas
por la izquierda, pues tenemos un problema como lo han tenido en Venezuela. Yo creo que estamos en Venezuela año 2001-2002 con Chávez todavía vivo, ¿no? Pues estamos en esa deriva. Pues claro, 20 años después tenemos a Maduro expulsando a líderes de la oposición. Pues en España, si no le ponemos remedio, Claro, lamentablemente, aunque es una exageración, es que Pero, lo Francisco, estamos viendo, ¿no? eso no va a ser Vamos con, en eso no va a ser con acuerdos, absoluto. eso no va a ser con acuerdos parlamentarios, será con unas elecciones en las que ganen y Sí, pero es que convenzca para eso tenemos que llegar al la 2027. alternativa del país, ya, pero en ese aspecto, como hemos dicho, hay que Que no, montarlo. hombre, que o sea, España no aguanta esto, las hombre, cosas- hasta 2027, que no. A este Difícilmente. ritmo no podemos. Pues, Pero yo quiero ir al Partido Popular y decir, voy a derogar esto, porque es que luego todo se queda. Entonces luego tienes que instrumentar una mayoría parlamentaria y luego estamos con lo mismo. Bueno, pero eso Que cuando lleguemos. Pero no, si quieres una moción de censura e instrumentarla, tienes que ir con Junts, tienes que ir con PNV. En este aspecto. Y luego tenemos. Pues en va a ser eso, que no. el Yo os Partido veo Popular mucho tiene las debate críticas y aquí hay que internas moverse en ese rápido. momento porque está instrumentando esto con estos partidos. Entonces, ¿qué queremos? O sea, porque la aritmética parlamentaria es la que es. Sí, ya. Y para lograr, Pero si ya queremos lo sé. lograr antes de 2026, llegar solo, si queremos lograr, si quieres lograr el Partido Popular, llegar porque es la alternativa lógica al PSOE, tiene que, como hizo en su época Pedro Sánchez, armar una moción de censura con una mayoría parlamentaria. La mayoría aritmética es la que es y tiene su importancia a pesar de, como vimos y como decía Juan antes, que hubiera sido inviable hace 15 años, ¿no? Al presidente del gobierno decir que él va a gobernar con el Parlamento o sin él. A mí escuchar Claro, pero eso, por eso sí, hay que ser me contundente parece y como moverse ciudadano, rápido. en términos democráticos. Yo, Agustín, sabes que te aprecio mucho y que tienes una cabeza impresionante. Pero yo creo que aquí hay que moverse rápido y ser muy contundentes, porque al final hay que ser claritos y concisos. Entonces, moción de censura con Junts y con PNV, me refiero más Si Vox. fuera posible, para- yo la es que- firmo yo- ahora. yo- Pues eso es lo que estoy hablando de la yo es reflexión, que porque creo que muchas veces estamos llegando a un internamente partido dentro de del mismo posible. centro Claro. derecha son Claro, los que no es que permiten debería de esos ser movimientos. posible. Si fuera posible, yo la firmo ahora. Es que si fue, es Pero que a debería ver, de a ver, serlo. Es que me han dicho que ya hemos terminado, ¿eh? O sea, ya me han dicho. No. Por eso he intervenido. Habéis visto que No, me he pero portado, que, ¿eh? Pero que yo igual me he vuelto un romántico y me he quedado hace 15 años, que puede ser, ¿eh? Pero yo eso lo veía posible. Yo creo que sigue siendo posible que Sí, pacten. pues nada, yo creo que aquí que hay un representante del Partido Popular debe de decir que hablen con Juan Usía, que él parece que no, pero como lo tiene claro, a lo mejor puede aportar. Las opiniones de Juan, como de Agustín, siempre hay que tenerlas en cuenta porque son gente con buena cabeza y con buenas ideas. Bueno, ya tengo que despedirme, ya me están diciendo adiós, adiós. Gracias a Francisco Galeote, diputado del Grupo Popular y secretario primero de la mesa de la Asamblea de Madrid, Agustín Martín, ya saben ustedes que es el CEO de APP Mobility, y Juan Usía, periodista Muchas gracias, Mabel. y director de la revista La Mirada Norte. Gracias a los tres por estar y espero que repitáis. Ha sido muy interesante. Muchas gracias, Mabel, claro que sí. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Pues ahora ya sí me despido de todos ustedes y lo hago como siempre, recordándoles que tienen que estar ahí, que si ustedes no están, pues es que esto no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más, un saludo.